Ok, entonces primeramente saludar a los que están viendo el video y a los que no había saludado, que entraron hace poco. Para la clase de hoy, bueno, primeramente les recuerdo que es importante que utilicen las 2 primeras horas de clase para estar revisando los materiales. Igual se las pongo de forma sincrónica para que lo puedan hacer en otro momento. Pero sí es importante que para los viernes ya se hayan leído el material, más que todo para poder tener un poco mejor aprovechamiento de lo que serían esas 2 horas. Ok, entonces para la clase de hoy vamos a empezar con la parte de capacitores. Vamos a verlo muy por encimita. Ahí en el material pueden ahondar un poco más en los detalles, pero sí para que lo tengan ahí en cuenta. Ok, entonces empecemos poco. Voy a ir a la presentación. Ok, entonces acá en la presentación de capacitores, ahí vamos a empezar a ver un poco. Bueno, los capacitores, primeramente, eh, tienen muchos usos diferentes en la parte de electrónica. ¿Hay algún compañero de electrónica? No sé si quiere como decir, ¿hay alguien de electrónica? Primeramente, de ingeniería electrónica, nadie. Profe, sí, pero apenas voy entrando a CC, entonces todavía no sé decirle. Ok, no les han dicho nada de capacitores en CC. No llega así como a conocerlos a fondo todavía. Ok, bueno, entonces ahí digamos, tienen muchos usos, pero en sí, una de las cosas más importantes es, o el uso que le vamos a dar dentro del curso es un dispositivo capaz de almacenar energía. Digamos, ese es como el objetivo principal que le estamos dando dentro del curso de física. Acá, cosas importantes, la capacitancia o esa capacidad que tiene el capacitor para, eh, ¿cómo es? Para almacenar energía o, digamos, capacitancia se le llama esa propiedad del capacitor por sí mismo. Entonces, esa capacidad o esa capacitancia, ¿qué le está pasando a esto? Ok, es una característica propia de los capacitores como tal. Entonces, ay, discúlpeme un segundito, que no sé qué le está pasando a esto, a esta presentación. No sé, me disculpan con estos problemas técnicos, que mejor lo cerré y lo voy a abrir nuevamente. Ok, eso. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que los capacitores, por lo general, pueden tener diferentes formas. ¿Ok? Ahí pueden ser capacitores de placas paralelas y ese capacitor se puede enrollar entre sí mismo, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, esa capacitancia
o capacidad de almacenar energía es propia de cada uno de los capacitores. ¿Qué le pasa a esto? No sé por qué hoy está fallando el PowerPoint, el PDF. Entonces voy a trabajarlo en LibreOffice para ver. Ok, entonces, para poder tener un capacitor, siempre es importante que la distribución de carga sea uniforme a través de cada una de las capas. Y en cada una de las capas vamos a tener siempre la misma carga. Ok, eso es algo que tenemos que tener ahí en cuenta. Siempre vamos a tener en cada una de las capas la misma carga. Entonces, otra cosa que es importante es la definición propia del capacitor, que el capacitor es igual a la carga entre la diferencia de potencial que hay entre las dos placas de este capacitor. Ok, entonces hoy vamos a desarrollar un poco lo referente a los capacitores de placas paralelas. Vamos a trabajar un poquito los capacitores esféricos y los capacitores cilíndricos. Entonces vamos a hacer esos. Vamos a ver capacitores en serie, capacitores en paralelo y un poco la parte de qué sucede con el dieléctrico. ¿Ok? Pero eso sí se los voy a... Esa parte de los dieléctricos sí lo vamos a ver como muy, muy rápidamente. Entonces, ok, vamos a ver si ya se quiere abrir. Ahí me disculpan un poco, pero no sé por qué la presentación no quiso trabajar. Dice que está teniendo problemas. Entonces vamos a ver un poco aquí. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos acá, básicamente, en cada una de las placas vamos a tener carga. Esa carga nosotros necesitamos que se distribuya uniformemente a lo largo del material. Entonces, si queremos que siempre la distribución sea uniforme, ¿qué tipo de material podemos usar en los capacitores? Que almacene energía o que almacene carga y esa carga se distribuye uniformemente. ¿Qué tipo de material tendríamos que tener? Compañeros, compañeras. De un conductor. Conductores, exactamente. Entonces, por la característica dieléctrica de los aislantes, no nos permitiría tener esa, ¿cómo es que se llama? Esa distribución. Bien, entonces necesitamos que sean precisamente conductores. Ok. La carga que tiene la parte positiva y el exceso de carga en la parte negativa, esos dos siempre van a ser iguales.
y por eso se les va a llamar Q. ¿Ok? Se representan en un circuito de cualquiera de estas dos maneras, o dos líneas paralelas exactamente iguales, o una línea con, con la siguiente, con una curvita ahí. Eso no nos va a cambiar mucho. ¿Ok? La capacitancia, entonces la vamos a definir como la carga que tenemos por unidad de, o por la diferencia de potencial que hayan entre las dos placas. ¿Ok? Entonces, las unidades que tienen los capacitores son los faradios. Y un farad o un faradio corresponde a un coulomb por voltio o un coulomb cuadrado por julio. Ok, nada más para que vean un poco esa parte de las unidades. Y aquí, entonces ya entramos en materia. Ok. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros no vamos a tener placas infinitamente grandes. ¿Me siguen? Sí, profe. Las placas que vamos a tener siempre van a ser mucho más grandes en comparación con la distancia de separación que éstas tengan. Entonces, estos efectos que tenemos acá de que el campo eléctrico se dobla son conocidos como los efectos de borde. Y para una simplificación del, por una simplificación del modelo que vamos a estar utilizando, esos efectos de borde, nosotros los vamos a omitir. Entonces vamos a decir que estos efectos del borde para nosotros no nos interesan. ¿Ok? Va a ser unos pequeños cambios en los cálculos que hagamos, pero realmente no van a ser cambios muy significativos. Entonces, como la distancia de separación es muy pequeña en comparación con la longitud de las placas, nosotros vamos a decir entonces que ¿cómo es? Que podemos usar sin problemas la ley de Coulomb, perdón, la ley de Gauss para poder encontrar ese campo eléctrico. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el campo eléctrico que generaba una placa de carga uniforme? Que lo habíamos sacado con ley de Gauss con diferentes figuras. Compañeros, compañeras. ¿Se acuerdan de eso? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Se acuerdan? ¿O no? Compañeros, Sí, compañeras. profe. Sí. Sí. Ok, entonces, si queremos sacar el potencial, sería la integral de sigma sobre epsilon sub 0. ¿Por qué le quito el 2? ¿Por qué elimino este 2?
porque vean que en el centro yo tengo un campo eléctrico de la placa superior que va hacia afuera de la placa. Y de la placa de abajo tengo un campo eléctrico que va hacia la placa, por ser una placa negativa. Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico total en el medio del capacitor? Compañeros, La suma de cada uno. la suma de cada uno. Entonces aquí yo lo multiplicaría por el D de Y para encontrar esa diferencia de potencial. Y eso entonces sería sigma sobre epsilon sub 0 por la distancia de separación. ¿Ok? Por eso es por lo que quito el 2 y al hacer esa integral, ¿verdad? El campo eléctrico punto DL, como las partículas irían a favor del campo eléctrico, las partículas positivas, entonces, esta sería la diferencia de potencial que tendría entre las placas paralelas. ¿Todavía estamos claros? ¿O no? Ok. Aquí entonces, en la parte externa, los campos eléctricos más bien se van a eliminar entre sí, afuera del capacitor. Entonces, vamos a percibir que prácticamente cero fuera del capacitor y dentro, en la parte interna del capacitor, vamos a tener ese campo eléctrico. Importante. Bueno, ahorita les digo eso. Entonces, ¿quién es sigma? ¿A quién habíamos definido nosotros como sigma? Sigma es la densidad superficial de carga. Entonces es carga entre superficie. ¿Me siguen hasta acá? Compañeros, compañeras. ¿O voy muy rápido con estas cosas? Sí necesito que me lo... que me Profe, indique. para mí va bien ahí el ritmo. Voy bien con el ritmo. Ok, entonces, si metemos esta diferencia de potencial acá, vea que nos va a quedar que la capacitancia es igual a la permitividad del vacío por el área entre la distancia. Entonces, como pueden ver, la capacitancia es únicamente, únicamente depende de la geometría del capacitor. No depende de ninguna otra cosa. Entonces es epsilon sub 0 por el área entre la distancia. Ahora, ¿qué sucede si yo hago la distancia 0? O sea, si yo pego estas dos placas. ¿Qué va a pasar si pego las dos placas? Matemáticamente la capacitancia sería infinita, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Pero ahí tendría otro problema, porque si yo agarro y pego las dos placas, básicamente lo que voy a tener es un cable, básicamente con una placa ahí de metal. Y como es un conductor, entonces
lo que tendría es un conductor normal. No tendría capacitor. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, la capacitancia, entre mayor sea el área, mayor capacitancia voy a tener, y entre menor sea la distancia de separación, también voy a tener mayor capacitancia. Entonces, si yo aumento la diferencia de potencial entre los puntos, eso va a hacer que aumente la carga que estoy teniendo ahí. Entonces, la capacitancia siempre va a ser característica de esa estructura que estoy teniendo. ¿Ok? Ahora, como hoy vamos a tener poco tiempo, entonces les voy a decir que si yo introduzco aquí, en medio de las dos placas, un dieléctrico, ese va a cumplir diferentes funciones. Lo primero es que yo puedo hacer el espacio o la distancia de separación mucho más pequeña sin preocuparme de que las dos placas se toquen. Entonces, me sirve meterle un aislante en medio o un dieléctrico para que esa distancia la disminuya al máximo y pueda tener una capacitancia mucho mayor. La otra cosa es que los materiales van a tener entonces una permeabilidad, perdón, una permitividad eléctrica diferente. Entonces, la capacitancia con un dieléctrico en medio, básicamente, ya no va a ser epsilon sub 0, porque esto es, el sub 0 significa que está en el vacío, sino va a tener un epsilon por el área entre la distancia. Y al tener un dieléctrico, este epsilon siempre va a ser mayor al del vacío. Entonces, tenemos que epsilon sub 0, o perdón, epsilon va a definir como la constante dieléctrica del material por la permitividad del vacío. Y estas constantes dieléctricas siempre van a ser mayores que 1. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Estamos claros hasta acá? Compañeros, compañeras. Profe, SK es la misma constante que veníamos usando en el en el capítulo 21. No, esa K es una K diferente. La K que habíamos usado en el capítulo 21 es la constante de Coulomb. Esta es una constante dieléctrica. Aquí en física 2 sí se va a dar mucho eso, que vamos a tener letras que se repitan. Ve, aquí está la definición de la constante dieléctrica. Y, por ejemplo, en el vacío es 1. El aire a una atmósfera es 1.00059. O sea, términos prácticos, si tenemos aire, ¿cuánto es? 1. ¿Ok? Si tenemos teflón es 2.1. Si tenemos titanato de estroncio son 310. O sea, va a ser esa K es mucho mayor para el titanato de estroncio. Entonces, así cada uno de los diferentes dieléctricos que yo puedo meter va a tener una constante dieléctrica diferente. ¿Ok? ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras.
Bueno, los capacitores por lo general se venden de esta manera. Muchas veces lo que se hace es que para compactarlos, igual la capacitancia va a cambiar. Entonces yo agarro, tengo las dos placas paralelas, ¿verdad? Y las enrollo sobre sí mismas. Eso, la capacitancia va a cambiar un poco. O también yo puedo hacer capacitores que sean cilíndricos propiamente. Entonces eso para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Estamos claros hasta acá o hay alguna duda? Ok, uno de los usos que se les dio también en los capacitores es, por ejemplo, en los parlantes. Perdón, en los micrófonos. Sobre todo en los primeros micrófonos que existían. ¿Qué era lo que hacía uno? Básicamente poner un capacitor de placas paralelas y usted cuando canta, entonces va a emitir ondas que va a hacer que hayan más presión o menos presión en el aire. Y esos pequeños cambios en presión, entonces puedo variar la distancia de separación si no los tengo completamente pegados. Entonces esa distancia la puedo hacer más pequeña o más grande con la voz y eso permite entonces llevar las cosas a un ritmo un poco mejor. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Compañeros, compañeras. ¿O hay dudas al respecto? Por ahora no, profe. Tal vez surjan ya viendo los ejercicios. Ok. Vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios. Primero vamos a hacer, a encontrar la capacitancia. Ya hicimos el primero, encontrar cuál es la capacitancia para placas paralelas. Y vamos a encontrar la capacitancia entonces para un capacitor esférico. ¿Ok? Para ello, primero vamos a calcular entonces el campo eléctrico por medio de Gauss. Si aquí tenemos una carga Q positiva, ¿cuál sería el campo eléctrico aquí en medio de ese capacitor esférico? Compañeros, compañeras. ¿Cómo encontrábamos el campo eléctrico ahí en medio de ese? Aquí en medio de este capacitor. ¿No se acuerdan? Q entre R, la integral de Q entre R. Bueno, vamos a ver. E por el área 4pi r cuadrado es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, este 4pi sobre epsilon sub 0 lo podemos mandar a dividir al otro lado. Entonces vamos a decir que el campo eléctrico es igual a la carga entre 4pi epsilon sub 0 por el radio al cuadrado. Y ahora, para encontrar la diferencia de potencial entre los dos bordes, o sea, entre este borde
Y este borde lo puedo encontrar como la integral del campo eléctrico por un DDR. ¿Ok? Y ese entonces va a ser Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado. ¿Y esta integral cuánto me da? Eso me va a dar entonces menos Q sobre 4pi epsilon cuadrado 4pi epsilon por 1 entre R. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Hasta aquí estamos bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y como va de R infinito, entonces esto me va a quitar el signo menos. Entonces, el potencial que vamos a tener aquí va a ser este. Ahora, si lo sacamos de un punto RA hasta un punto RB, entonces va a ser Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre RB, perdón, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Que al hacer eso dentro de los paréntesis, sería entonces RA por RB por RB menos RA. ¿Estamos claros? Profe, perdón, ¿este último que calculó es para cuál sección de la esfera? Cuando están en... Para aquí, el potencial en cualquier punto. Ya, entre RA y RB. bueno, Perfecto. en realidad sería el potencial que tengo entre este punto y este punto. La diferencia de potencial aquí entre cualquiera de esos dos puntos. Sí, Sí, profe. Gracias. ok. Entonces, ¿cuál sería la capacitancia ahí? Es carga entre esto. O sea, sería 4pi epsilon sub 0 por RA, RB entre RB menos RA. Entonces, ¿cuándo hago que la capacitancia sea mayor? Cuando logro disminuir esta distancia de separación entre los dos. Cuando RB menos RA sea lo más pequeño posible. Igualmente, logramos ver entonces que la capacitancia básicamente se vuelve, depende únicamente de la geometría del capacitor. No depende
de la carga ni depende de la diferencia de potencial que tengamos. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿O hay dudas? No, profe, todo claro. Ok. Vamos a este que era el que me interesaba. Vamos a hacer lo mismo. Por Gauss, ¿cómo habíamos calculado ese campo eléctrico? Campo eléctrico era carga sobre, bueno, vamos a ver aquí entonces, si hago una superficie gaussiana, ¿verdad? De radio R, ahí en el cilindro, entonces sería, acuérdense que las tapas me da 0, ¿verdad? El campo eléctrico, punto diferencial de área, pero en toda en esta área lateral que tengo del cilindro, sí tengo campo eléctrico. Entonces sería E por 2pi por R por L es igual a lambda por L, que sería la carga encerrada, entre epsilon sub 0. L se me cancela con L, ¿verdad? Y entonces el campo eléctrico sería lambda entre 2pi epsilon sub 0 por el radio. ¿Hasta ahí se acuerdan bien? Sí, profe. Ok, ahora cuando el radio es bastante pequeño, ¿verdad? O la longitud a la que me estoy alejando es muy pequeño en comparación con la longitud, entonces lambda, esta función me sirve bastante bien. Entonces lambda yo lo puedo ver como carga entre longitud, ¿cierto? Ahora, ¿cuál va a ser el potencial? Bueno, quiero dejarlo en términos de lambda para encontrar el potencial. ¿Cuál sería el potencial? Y aquí es donde sé que van a haber muchas preguntas. La diferencia de potencial, o sea, VA menos VB, va a ser la integral desde A hasta B del campo eléctrico ¿y quién sería el DDL en este caso? ¿Quién sería el DDL? ¿Quién es el DDL en este caso? El campo. No, el DDL. ¿Cómo se moverían las partículas? Vea que las partículas se moverían de forma radial. Ok, aquí yo estoy usando esta fórmula, que el cambio de potencial es igual a la integral
del campo eléctrico, producto punto diferencial de longitud. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, el DL sería el radio, entonces. Sería un DDR, correcto. DDL sería un DDR. Y entonces, ¿cuánto me da esta integral? Esta integral me va a dar lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural de ¿quién? De V entre A. Ahí vamos todo bien, compañeros. ¿Vamos bien con esto? SB entre A, en realidad es RB entre RA. Sí. Pero ya casi voy a eso. Ya casi voy a eso. Entonces, por lo general A, nosotros le vamos a dar el parámetro R. Entonces, A vale R, que es el punto donde queremos calcular el potencial, en el punto R. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué valor de B yo puedo hacer que eso valga 0? ¿Se acuerdan? En el eje. Aquí yo voy a hacer que esto valga 0. En los anteriores hacíamos la integral desde R hasta infinito. Y aquí, en el eje, dice el compañero. ¿Están todos de acuerdo? Compañeros, compañeras. En realidad yo lo puedo poner en cualquier punto. Yo puedo escoger cualquier punto que sea el 0. Por comodidad, voy a hacer que el punto sea justamente en donde está el valor más pequeño. Eso por comodidad. Porque aquí la única forma de que este potencial me dé 0 es que el logaritmo sea 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, yo voy a decir, Profe, sí. nada más tengo una pregunta, es que se me olvidó ahorita porque era que uno tenía que hacer que uno o sea, de los dos sea 0. Para que me quede un potencial absoluto, que el potencial sea igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural del radio
entre, bueno, el radio del cilindro entre la distancia a la que yo estoy del cilindro. Entonces, yo sé que el potencial, cuando yo lo calculo en el radio, en R, ¿cuánto me va a dar ese potencial en ese punto? Cuando yo lo calculo aquí, ¿cuánto me daría el potencial en ese punto? 0. 0. Entonces ya estoy cumpliendo que en uno de los valores me dé 0. Un montón de mensajes me están mandando. Ahí me disculpan. Pero sí, no sé. En esta media hora me han mandado como 20 y resto de mensajes. ¿Estamos claros entonces, compañeros, compañeras? Eso era lo que yo les quería mandar un poco por video. Esto de acá. Pero explicarles que aquí es 0. Eso es lo que depende mucho de la matemática que ustedes dominen. De la cantidad ya de la matemática que ustedes tengan. Entonces, vamos a ver cuál sería la diferencia. Vamos a ver cuánto sería la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Entre este y este. Vea que es V de B menos V de A. Perdón. V de A menos V de B sería lambda sobre 2pi epsilon sub 0 multiplicado por logaritmo natural de R entre RA ¿ok? Menos logaritmo natural de R entre RB. ¿Verdad? ¿Y eso cuánto me da? Esa diferencia de potencial entre los dos puntos. Compañeros, compañeras. Aplicando la ley de los logaritmos, sería lambda sobre epsilon sobre 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural de RB entre R. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profe. Y lambda, como yo estoy tomando la diferencia entre RA y RB muy pequeña, entonces lambda yo lo puedo cambiar como la carga entre la longitud. Por lo tanto, la capacitancia sería carga entre esto, o sea, 2pi epsilon sub 0
por L entre el logaritmo natural de RB entre R. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Saquen en este momento todas sus dudas. Ya para irnos a el receso. Siempre se analiza entonces en la capacitancia que está entre RA y RB, porque, digamos, analizarlo en menos de RA no tiene sentido. Exacto, Y afuera de RB tampoco, porque ya ahí la carga sería cero y aparte el campo eléctrico también. correcto. De hecho, en RA también es cero. En RA sería 0. Y usamos estratégicamente o sea, usamos en el perímetro del cilindro Correcto, eso es ese, digamos, ese manejo matemático. para que V sea cero. Correcto. Entonces ese es un poco el asunto de esa estrategia para poder encontrar ese 0. Por eso les digo, en un video creo que no les hubiera quedado tan claro, ¿o sí? No, no, hay que seguir paso a paso para entender eso. Sí, sí, digamos, y muchas veces sí me ha pasado que he tenido que explicar como 3, 4 veces eso para que entiendan que esto no se hace cero en infinito. Por eso yo les había dicho que no necesariamente B tiene que ser infinito. B es un valor que haga que el potencial en ese punto sea 0. ¿Ok? Y aquí vemos un caso en el que el 0 no se da en infinito. ¿Ok? Entonces eso es algo que tenemos que tener ahí en cuenta. Y como lo iba a ver aquí también en potencial, entonces por eso no quise como embarrelar mucho la cancha. Luego ahí vi que al final, en el último paso, ahí despejó la carga, ¿verdad? Pero ese delta V no tiene ningún valor. Este delta V, ¿Sí? sí, el delta V es este. Esta es la diferencia de potencial. Sí, pero es que veo que ahí le dio, eso fue para calcular La capacitancia, el capacitor. correcto. Ok, el capacitor es, es casi como Ca- despejar carga de esa otra, de la anterior. no, la capacitancia, capacitor es el aparato. La capacitancia es esa capacidad que tiene el capacitor, por decirlo así. Esa capacitancia se calcula como la carga entre el potencial, siempre. Entonces aquí lo que estoy haciendo es dividiendo la carga entre esto. Ah, ok, ahora sí. Ujú, ¿Y ahora sí? ujú. Sí. Y esta capacitancia, como ustedes pueden ver, no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial. Es una cuestión únicamente geométrica. ¿Ok? Y entre más cerca esté RB de RA, o sea, entre esta distancia que tengo acá sea más pequeña, la capacitancia va a ser mayor.
Esa es la única dimensión que influye, ¿verdad? Porque la longitud no. Sí, para la capacitancia, entre mayor longitud tenga, más capacitancia tengo. Entonces, entre más largo sea el capacitor, mayor capacitancia voy a tener. Ok, sí, ahora sí. Entonces tiene que ver la geometría y las dimensiones. Correcto. De cómo esté acomodado, de eso va a depender las capacitancias. Y esos son los 3 capacitores más comunes que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, compañeras. No. Ok, entonces, si quieren, vamos a un receso. ¿Cuánto ponemos el receso hoy? 10 minutos también. Compañeros, compañeras. Sí, profe, Sí, está bien. profe. Ok, entonces nos vemos ahorita en menos de 10 minutos. ¿Me acuerdan volver a grabar? Vuelvo con la grabación. Ok, ¿qué les pareció entonces la forma de poder calcular la capacitancia de un capacitor? ¿Lo entendieron? ¿O hay dudas? ¿O cómo vamos con esto? De mi parte no hay dudas por ahora. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, digamos, lo que les pueden preguntar es utilizar un poco las fórmulas que hemos hecho o cosas por el estilo. Ok, ahora vamos a ver las configuraciones de los capacitores. Bueno, antes de ver las configuraciones, si quieren, voy a adelantarme un poquito en la presentación y para terminar, entonces vamos a ver cómo calcular el trabajo y la energía en un capacitor. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero encontrar el trabajo sería entonces la energía potencial que hay o que tiene una partícula en el capacitor. Por eso, yo esa energía potencial la puedo encontrar como el potencial multiplicado por un diferencial de carga. O sea, cuánta energía siente cada una de las cargas que hay ahí. Al hacer esa integral, Q de Q, entonces sería desde 0 hasta la carga total que tenemos y eso nos queda entonces que el trabajo es la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. O la energía potencial que tengo almacenada dentro de un capacitor sería Q al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, para irme un poco, para ir un poquito rápido. Entonces, vean que la capacitancia se define como carga entre potencial. Por lo tanto, si metemos este valor de capacitancia acá, ¿qué nos quedaría? El Q cuadrado se me da con un Q y el potencial entonces subiría.
Entonces la energía potencial sería un medio de la carga por el potencial. Igual, si yo despejo Q, si lo despejo y lo meto acá, entonces llego a esta otra ecuación. Ok, entonces, no es que hay 3 ecuaciones para calcular la energía potencial, sino que es exactamente la misma ecuación, nada más que presentada de 3 maneras diferentes. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Yo por lo general me gusta un medio de la carga por el potencial para calcular esa energía potencial. Ahora bien, yo puedo tener más de un capacitor en un circuito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a empezar por acá con lo que serían los capacitores en paralelo. ¿Qué significa que los capacitores están en paralelo? Que básicamente tengo un capacitor conectado a la par de otro capacitor. Si ustedes ven, en estos cables son conductores. Por lo tanto, el potencial que tenga en un punto es el mismo potencial que tengo en otro punto. En cualquiera de estos puntos voy a tener el mismo potencial. Eso significa, ¿verdad? El conductor es una superficie equipotencial. Entonces, en cualquiera de esos puntos, yo voy a tener el mismo potencial. Igualmente aquí abajo. O el mismo voltaje o la misma, el, mi- el mismo potencial, ¿verdad? Entonces, igualmente aquí abajo. Entonces, ¿qué puedo decir cuando tengo dos capacitores que están, por decirlo así, unidos ambas patillas entre sí? Las cargas positivas y las cargas negativas están unidas entre sí. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia de potencial entre estos dos puntos? Y entre ese punto y este punto, o entre ese punto y en este punto. ¿Cómo son esas diferencias de potencial? Compañeros, compañeras. Si el potencial en la parte de arriba es el mismo potencial que en la parte de abajo, entonces yo puedo decir que la diferencia de potencial es la misma. O sea, V del capacitor 1 es igual a V del capacitor 2. ¿Ok? Esto se va a cumplir, o siempre que esto se cumpla, que esos dos potenciales sean iguales, yo voy a decir que los capacitores o que los componentes electrónicos están conectados en paralelo. ¿Y eso para qué me va a servir? Eso me va a servir porque entonces, si yo cambio esos dos capacitores por un único capacitor, yo voy a decir entonces que este capacitor que cumple con la misma propiedad de esos dos es un capacitor equivalente. La idea acá es encontrar esos capacitores equivalentes para poder encontrar diferentes cosas. Entonces, la carga total que estoy almacenando con cada uno de los capacitores en paralelo, la carga total es igual a la suma de ambas cargas. O sea, carga 1 más carga 2. ¿Ok?
Cuando yo aplico la ecuación de los capacitores, me doy cuenta que la capacitancia equivalente entre los capacitores en paralelo es exactamente igual a sumar el capacitor 1 más el capacitor 2. Esas son las características que tienen los capacitores en paralelo. Bueno, si quieren, hagámoslo aquí rápidamente. Como capacitancia es igual a carga por potencial, carga entre potencial, entonces vean que yo puedo despejar la carga y la mando a multiplicar al otro lado, ¿cierto? Entonces, la carga del equivalente va a ser igual al potencial del equivalente por la capacitancia equivalente. Y esto es igual, la carga 1 sería el potencial 1 por la capacitancia 1 y la carga 2 sería el potencial 2 por la capacitancia 2. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ¿qué dijimos de los potenciales? Son el mismo. Entonces, como son el mismo, yo los puedo sacar a factor común y los mando a dividir al otro lado. Y como lo mando a dividir, entonces me queda que la capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacitancias individuales. Eso ocurre entonces en capacitores en paralelo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo capacitores uno seguido del otro? Que se conocen como capacitores en serie. ¿Ok? Cuando viene una patilla y estas dos están unidas. Estos dos capacitores acá se consideran que son capacitores en serie. O sea, van seguidos uno del otro. Eso es, por ejemplo, como, ¿verdad? Las lucecitas de Navidad, por eso se le llama una serie de luces, porque van conectadas una a la par de la otra. Si usted desconecta una de ellas, básicamente dejó de funcionar el resto de la serie. Ok, entonces, cuando yo tengo estos aquí, vean que ahora la diferencia de potencial 1 y la diferencia de potencial 2 son diferentes. Pero la diferencia de potencial en este punto y en este punto, o sea, el potencial equivalente es igual a la suma de las dos diferencias de potencial que hay ahí. Voltaje equivalente es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. ¿Ok? Eso sí, si ustedes ven la cantidad de cargas negativas que tengo en esta sección, es igual a la cantidad de cargas positivas que tengo en esta sección, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Porque ahí, en un inicio, eso no estaba cargado. Entonces, por conservación de las cargas, ¿qué debe pasar? Si yo agarro y separo la cantidad de carga total que hay en este alambre, la carga total en este alambre, al inicio debe ser 0. Y después de que disocio las cargas positivas y negativas, ¿cuánto tiene que quedarme la carga al final? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto me tiene que quedar al final la carga? 0. 0 también. Entonces, ¿qué significa?
que la cantidad de carga que un capacitor mantiene es igual a la cantidad de carga que mantiene el otro capacitor que está en serie. Entonces, Q1 es igual a Q2. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros utilizamos estas dos expresiones y la expresión de la capacitancia, llegamos a que la capacitancia en serie es igual al inverso de la suma de los inversos de cada capacitor. En otras palabras, la capacitancia equivalente, ¿verdad? Al cambiar esos dos capacitores por uno que haga la misma función de ellos dos, es igual a la suma de cada uno de los inversos de los capacitores elevados a la menos 1. ¿Ok? Y eso va a funcionar para todos aquellos capacitores que estén en serie. ¿Dudas hasta acá? Ya para irnos a hacer un ejercicio. Compañeros, compañeras. Está claro, profe. ¿Está claro? Ok. Entonces vamos ahora a hacer el ejercicio. Para eso voy a irme aquí. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Este lo hago en Excel para que los cálculos se hagan más rápido y también para hacer una tablita cuando nos piden analizar una serie de capacitores. Lo mejor, perdón, ahí. Cuando me piden analizar una serie de capacitores, lo mejor es hacer una tablita. ¿Ok? Y en la tablita, entonces vamos a empezar a identificar cada uno de los capacitores que están en serie o que están en paralelo. ¿Les parece? Sí. Por ejemplo, C2 y C3, ¿en qué están? ¿En serie o en paralelo? C2 y C3. En paralelo. ¿Por qué? Porque están, no sé, o sea, tal vez lo veo por la geometría que está ahí. Por la tan- geometría que está observando se parece mucho. sí. Ok. Hay que tener cuidado con eso. ¿Se acuerdan lo que les había dicho de los capacitores en paralelo? Que las dos puntas tienen que estar unidas entre sí. O sea, yo voy a hacer el recorrido del C3 y lo voy a unir con el C2. ¿Están unidos? Sí. Y si lo hago por debajo, ¿están unidos? El C2 y el C3. No, profe. Ahí no. Entonces no están en paralelo. Tampoco están en serie. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando. ¿Está claro esto, compañeros? No, profe, me confunde porque si no está en paralelo, pero tampoco está en serie, ¿en qué está?
Ninguna de las dos. Eso es posible también. Pero entonces ahí lo que habría que hacer es sumar C3 y C4 después con C1 y que ya quede en paralelo con C2. Exactamente, eso es lo que debe pasar. Entonces, C3 y C4 los unimos en un solo capacitor. Yo personalmente a ese capacitor equivalente le llamo C3, 4. Capacitor 3 y 4. Después me va a quedar un solo capacitor que está en serie con C1. Entonces, por eso lo llamo C1, 3, 4. Y después ya encuentro el capacitor equivalente. En esto hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja. Ese capacitor 3-4, ¿en dónde se ubica? Sería eliminar el 3 y el 4 y voy a poner entonces un capacitor que esté aquí en medio de los dos. Este sería el C34. Y el 3 y el 4 ya no existen. En realidad, lo puedo poner así para que lo vean mejor. Lo voy a poner aquí en medio. Y como las puntas como el final de ese capacitor está unido a C1, entonces voy a dibujar a C1 aquí. Y entonces así es como quedarían toda esa parte. ¿Está claro? Ok, entonces ahí quedarían en serie. Ahí quedaría en serie el C34 con el C1. ¿Y qué pasa con C2? Con C2 todavía no está en serie ni en paralelo con ninguno otro. Entonces, quito ese 3, 4 y quedaría entonces el dibujo de esta manera. El 1 y el 3 y el 4 se volverían un solo capacitor. Y entonces ya me quedaría el circuito de esta manera. Lo mejor es ir redibujando cada vez que se va quitando un capacitor, hacer un dibujo nuevo ya con el equivalente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, cuando las patillas son una más grande que la otra, por lo general, la más pequeña es, ya, por lo general lo que se hace es que esto indica que es una batería o una diferencia de potencial, ¿verdad? Y la más pequeña es el negativo y la más grande es el positivo. Esto lo vamos a ver más adelante. Por el momento no nos interesa tanto eso. Entonces, cuando queremos hacer el C34, ¿cómo sumamos capacitores en paralelo? Sería la suma de los capacitores individuales. Entonces, el C34 es la suma de esos dos capacitores. ¿Está claro? Profe, ¿cómo sumar resistencias entonces? No, es al revés. Ok. Las resistencias, las que están en serie se suman normales y los capacitores, los que se suman normales son los que están en paralelo. Ok, perfecto. El inverso, entonces, gracias. Sí. Ahora, el C34 va a ser igual, entonces, a 1 entre el capacitor 1 más 1 entre el capacitor 3, 4. Y esto, ¿verdad? Elevado a la menos 1. ¿Ok? Ese sería el capacitor C134. Y ahora, ¿cuál es el capacitor equivalente?
del circuito. Sería, al final nos quedaba el C2 con el 134 que están en paralelo. Entonces sumo esos dos capacitores y me queda esa ecuación. Hasta ahí estamos claros, compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ahora, como ya me quedó solo un capacitor, vean que ese capacitor va a tener la misma diferencia de potencial que lo que sería el voltaje que nos están dando. O sea, la diferencia de potencial sería 10.3 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la carga que va a tener el capacitor equivalente? Habíamos dicho que la capacitancia es igual a la carga entre el potencial. Y esa es la ecuación que vamos a estar utilizando. Entonces, esta sería la la carga sería la capacitancia entre, perdón, la capacitancia por el potencial. Entonces sería multiplicar el potencial con la capacitancia. Y esta sería entonces la carga que va a tener esa capacitancia equivalente. ¿Hasta ahí estamos claros o hay dudas? No, profe, hasta ahora todo bien. Ok, vamos para atrás entonces. ¿Cómo estaba el C2? El C2 con el C1, 2, 3, 4. En paralelo. Están en paralelo. Y en paralelo, ¿qué es lo que tienen igual? Vean que lo que tienen igual es la diferencia de potencial. Entonces es igual a la diferencia de potencial del equivalente. ¿Cierto? Entonces aquí, ojo una cosa, vea que la capacitancia yo la estoy dando en nanofaradios, entonces la carga está en nanocoulomb y el voltaje está en voltios. Eso por aquello de las unidades. Entonces, la carga sería igual a la capacitancia por el potencial. La carga es igual a la capacitancia por el potencial. La carga es igual a la capacitancia por el potencial. Ahí lo que estoy pegando es la fórmula. Ahora, ¿cómo está el C1 o el C1 y el C34? ¿Cómo estaban esos dos? ¿En serie? En serie. Y en serie, ¿qué es lo que tienen igual? En serie lo que tienen igual es la carga. Entonces, el C134 tiene la misma carga y este tiene la misma carga de este, del equivalente de ellos dos. Y ahora, ¿cómo encuentro entonces el voltaje? O el potencial. Sería carga entre capacitancia. Y ahí voy rellenando. Este otro sería carga entre capacitancia y lo voy rellenando. ¿Me van siguiendo?
Sí, profe. Ok, y el C3 y el C4, ¿qué tienen en común? La tensión. Entonces la tensión del equivalente es la misma que la del 3 y la del 4. Entonces significa que este tiene esta misma tensión y que este tiene esta misma tensión. Entonces, como tienen la misma tensión, aquí lo que voy a copiar es la fórmula para hacerlo más rápido. Como tienen la misma tensión, entonces con eso ya encuentro cuál es la carga. ¿Van entendiendo cómo voy a ir rellenando estas cosas? ¿O hay alguna duda con la tablita? No, profe, sí está claro. ¿Ya está claro? Y ahora, ¿cómo encuentro la energía potencial? Un medio de la carga por el potencial. Entonces la energía potencial va a ser igual a la carga por el potencial entre 2. Y esa misma fórmula la hago para todos. ¿Ok? Entonces ya sé cuánta carga y cuánto potencial va a tener cada uno de esos 4 capacitores. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, si yo sumo la energía de los 4 capacitores, véanlo aquí abajo en Excel. Aquí está la suma de los 4 capacitores. ¿Y cuánto me da esa suma? Al sumar esos 4 capacitores, ¿cuánto me da? Siempre me tiene que dar igual que la equivalente. ¿Vieron la suma? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, bueno, ahí les queda esto en el video. No sé si quieren que les pase este documento ahí después, como para que lo vean, y datos importantes. ¿Sí? Esta parte de los dieléctricos, carga inducida y polarización, básicamente en todas las fórmulas, cuando uno agarra e inserta un dieléctrico, básicamente uno lo que hace es cambiar el epsilon sub 0 por epsilon. Que esa es una forma de sacar entonces eso. Entonces, cuando yo introduzco un dieléctrico, básicamente estoy disminuyendo eh, eh, el campo eléctrico entre los potenciales, disminuyo el potencial
¿Ok? Si el dieléctrico yo lo separo. Pero si yo tengo un dieléctrico, ¿ok? Si yo tengo, digamos, una carga, ¿ok? O tengo aquí esto. Y lo dejo conectado e introduzco el dieléctrico, ¿qué va a pasar con la diferencia de potencial entre las dos líneas, entre los dos puntos del capacitor? Como está conectado a la batería, ¿qué pasa con esa diferencia de potencial? Esa diferencia de potencial permanece constante. Entonces, al permanecer constante, el campo eléctrico entre las dos, o en medio del capacitor, va a permanecer constante. ¿Ok? Eso pasa ahí. Si yo lo desconecto, lo que permanece constante es la carga que tenía ahí almacenada. Entonces, si la carga permanece constante, el campo eléctrico disminuye y el potencial disminuye. Y la capacitancia siempre va a aumentar. Siempre que yo le meta un dieléctrico, la capacitancia va a aumentar. ¿Me entendieron eso? Compañeros, compañeras. Esta parte, entonces ahí yo se los voy a dejar. Nada más que lo que yo hago, ¿ok? Digamos, para calcular estas cosas, esta capacitancia, sería como agarrar estos capacitores y dividirlos en dos. ¿Y cómo estarían conectados estos dos capacitores? Compañeros, compañeras. K1 y K2. Si le meto dos dieléctricos diferentes, ¿cómo estarían conectados los capacitores? ¿En serio o en paralelo? ¿Me escuchan? ¿O ya se fueron? No, profe, sí, solo no se me ocurre. Si está uno a la par del otro y vean que los dos vean que aquí en cualquier punto de esto, como es un metal, entonces son superficies equipotenciales. Entonces yo los puedo separar y poner como si fueran dos capacitores que están conectados uno a la par del otro, o sea, en paralelo. Si los conecto así. ¿Ok? Entonces esto sería como analizar dos capacitores en paralelo. Si los conecto de esta manera, vea que está uno seguido del otro. O sea, es como si yo meto dos dieléctricos diferentes, es como si tuviera dos capacitores en serie. ¿Ok? Entonces ahí esas son algunas de las cosas que van a ver. Y lo otro que pueden observar de los capacitores, que eso sí se los dejo a ustedes, es que cuando tengo capacitores en paralelo, la capacitancia siempre va a ser mayor a la de cada uno de ellos individualmente, porque se suman. Pero si tengo los capacitores en serie, la capacitancia siempre va a ser más pequeña que cada una de las capacitancias, porque se suman sus inversos. Esas son un par de cositas que, que es importante que los tengan ahí. Digamos, sobre todo para esas preguntas de marque con X,
que vienen en el quiz, casi siempre preguntan algunos de esos detalles. Entonces ahí les dejo esa otra parte para que ustedes lo estudien. Igual, ahí yo estoy atento a las preguntas del WhatsApp o al correo, ¿verdad? Prefiero que lo hagan en el WhatsApp porque así una pregunta, una duda le puede servir a más de un compañero. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna duda adicional, que ya les quité mucho tiempo. En este momento no, pero muchas gracias. No, bueno, me Ahora voy. no. Ok, entonces me voy Muchas gracias, profe. despidiendo de los que, con gusto, me voy despidiendo de los que están viendo el video.